Pues quiero darles las bienvenidas a esta séptima sesión de nuestro grupo de lecturas decoloniales. Hoy hablaremos de la decolonización del canon literario latinoamericano con Juan Felipe Castro Maldonado y con la profesora Claudia Hammerschmidt de la Friedrich-Schiller-Universität Jena, que hoy nos está visitando con su coloquio latinoamericanista de Jena. Welcome a todos. Tengo el honor y el placer de presentarles a Juan Felipe Castro Maldonado. Felipe estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y en la Universidad de los Andes, Colombia, en donde se hizo magíster en literatura en el 2017. Entre las numerosas becas de investigación que Felipe recibió está la beca de joven investigador del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, con la que adelantó su proyecto sobre lo real maravilloso americano de Alejo Carpentier, una historia crítica. Eso fue el título. Actualmente, desde el 2019, es candidato a doctor en Romanistik de la Friedrich-Schiller-Universität Jena con una beca de doctorado del DAAD. Ahí trabaja en un proyecto brillante con el título África en América, Historia y Etnografía en la Literatura Latinoamericana entre los años 1920 y 1960. Y este proyecto, realmente lo tengo que decir, encaja perfectamente bien en nuestro grupo de lecturas decoloniales. Así que muchísimas gracias por estar acá. Además de darnos una introducción en este proyecto actual, Felipe ha preparado una presentación sobre el texto Buenos días y adiós a la negritud de René de Pestre, tanto como sobre el ensayo Malungaje hacia una poética de la diáspora africana de Jérôme Branche, quien, por cierto, también vendrá a visitarnos personalmente en una de las próximas sesiones de este grupo. Y para quienes quieran anotarlo ya, será el día 13 de julio de este año, así que es bueno que ya estemos preparando las lecturas de su obra. Así que muchísimas gracias pues a todos ustedes por estar acá y entremos en materia ya. Realmente, Felipe, me da muchísima ilusión de conversar sobre tu proyecto en el contexto de nuestro grupo de lecturas sobre decolonialidad, derechos humanos y neocolonialismo. Bienvenido, Felipe, the floor is yours. Thank you. Bueno, muchas gracias, Catarina, por tu presentación y les doy las buenas tardes a los que estamos en Alemania y los buenos días a los que están en América desde diferentes lugares. Eh, Voy a iniciar mi presentación. La presentación está dividida en tres partes, básicamente. La primera, dedicada a lo que yo establezco como las continuidades que hay entre los textos de René de Pestre y Jérôme Branche, tanto en Buenos días y adiós a la negritud como en Malungaje. En segundo lugar, las diferencias que encuentro en los dos textos. Y a partir de esa discusión, en tercer lugar, voy a presentar mi proyecto de tesis de doctorado. Entonces, tengo una presentación en PowerPoint, pero es solo para el proyecto de tesis. Voy a hacer la presentación de los textos de manera hablada. Entonces, quiero aclarar que, claro, por cuestiones de tiempo, la presentación de los textos va a ser muy esquemática y solamente me centro en puntos específicos que me sirven para presentar mi proyecto de tesis. Entonces, como primera medida es muy importante tener en cuenta que tanto René de Pestre como Jérôme Branche parten de una disputa epistemológica con la antropología. En el caso de René de Pestre, por los fundamentos metodológicos etnocéntricos de la antropología, que han clasificado de cierta manera y con intereses coloniales y neocoloniales las sociedades americanas, lo que ha impedido conocerlas de manera profunda según su perspectiva.
Y en el caso de Jerome Branch, su disputa con la antropología es específicamente en el caso de la intervención del antropólogo en la transcripción del texto oral de la primera época, el texto, el urtexto de la comunidad saramaca en Surinam, porque la antropología, también para Jerome Branch, está determinada por el discurso de dominación colonial y también ha servido a propósitos neocoloniales. Entonces, teniendo eso en cuenta, quiero establecer en primer lugar las tres continuidades que tienen los textos. En primer lugar está el reconocimiento del cimarronaje como una práctica de resistencia cultural a la esclavitud, eh, que ha tenido lugar especialmente en América Latina, en el Caribe, en Cuba, en Haití, en Jamaica, así como en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, etcétera, y que René de Pestre vincula con la tradición intelectual haitiana, a la que llama cimarronaje cultural, ¿no? Como una manera de descolonizar los procesos históricos del Caribe, del el archipiélago de las Antillas y de América Latina en general. En el caso de Jerome Branch, pues es fundamental para situar históricamente a la comunidad saramaca, ¿sí? Que fue producto de esta práctica del cimarronaje y que mantuvo su autonomía a lo largo de la historia con sus luchas, luchas que también tuvieron comunidades como San Basilio de Palenque en Colombia, o los candombles en Brasil, o los quilombos, etcétera, sociedades que son producto del cimarronaje. En segundo lugar, otra de las continuidades que hay en los textos es la identificación de dos momentos históricos fundamentales de la diáspora africana en el hemisferio occidental y en el continente americano o en el mundo atlántico. Cronológicamente, el principal acontecimiento de la diáspora africana es la Revolución Haitiana, entre 1791 y 1804, que fue fundamental para las revoluciones de independencia en América Latina en el siglo XIX, porque fue Petión el que le proporcionó a Bolívar armas y hombres para las independencias. Y el segundo acontecimiento, que es fundamental para los dos autores, es lo que René de Pestre llama el Renacimiento, que tuvo lugar en un primer momento en Estados Unidos, el Renacimiento de Harlem, con escritores como Langston Hughes, por ejemplo, pero que viajaron a París y se encontraron con los escritores provenientes del Caribe, de Martinica como M. Ser o de Senegal como Leopold Sédar Senghor, y allí tuvo lugar el surgimiento del concepto de negritud en la revista El Estudiante Negro que fundó M. Ser en 1934. Este acontecimiento en París, Jerome Branch lo introduce mediante el estudio que hizo Hayes Edwards sobre París como cosmópolis negra. Esos dos acontecimientos son fundamentales como continuidad. Y la tercera continuidad de los textos es, eh, eh, mm, es fundamental para los dos autores y para la discusión que tendremos hoy, la conciencia racial. Los dos autores tienen la pregunta de la conciencia racial, de cómo surge la conciencia racial en este proceso histórico de la diáspora africana. Eh, para René de Pestre, por ejemplo, la conciencia racial es infligida a partir del sistema de la esclavitud, específicamente de su forma económica de la plantación de azúcar, que establece unas jerarquías de clase que se convierten en jerarquías raciales, porque ese proceso produjo en el africano una doble alienación, una alienación de carácter físico. El africano se redujo simplemente a un cuerpo, instrumento de trabajo, mientras que, y por otro lado, tuvo una alienación psíquica
que suprimió por completo su identidad y extirpó su humanidad. Y a ese proceso René de Pestre lo llama zombificación. Y entonces la zombificación es un concepto que le sirve a René de Pestre para dar respuesta a la pregunta por la conciencia racial. Y en el caso de Jerome Branch, su pregunta viene introducida por el texto de Herman Bennett y es cómo se produce esta conciencia racial. Y para Jerome Branch, la conciencia racial comienza con el malungaje. El malungaje es un punto de partida fundamental para entender el proceso histórico de la diáspora africana en su etapa posafricana en América. Eh, digamos, esas serían las tres continuidades. En cuanto a las diferencias, es muy importante partir de los enfoques que tiene cada uno de los autores. El enfoque de René de Pestre es por el de las sociedades americanas. Él tiene un énfasis en las sociedades americanas como sociedades criollas, sociedades mestizas, culturas mezcladas, mientras que el énfasis de Jerome Brown está puesto en la diáspora africana, exclusivamente en la formación discursiva a lo largo de la historia de la diáspora africana en América. Esas diferencias de énfasis también se ven en las diferencias metodológicas de cada uno de los autores, porque para René de Pestre es fundamental el concepto de nación a lo largo del texto. El concepto de nación para René de Pestre le permite hacer un análisis de los procesos históricos de cada una de las naciones latinoamericanas, pero especialmente de Haití, de Cuba, de Brasil, y para él ese concepto opera. Hay una haitianidad, hay una cubanidad, eh, una brasilianidad, una colombianidad que conformarían una americanidad. Obviamente entendiendo lo particular de cada contexto, lo particular de cada grupo, de cada sociedad, pero que conformarían un todo, un conjunto que sería América. Y para Jerome Branch, el problema del Estado-Nación simplemente permitiría ver cómo se desarrolló la diáspora africana a su llegada en América. Pero recordemos que el concepto de malungaje para Jerome Brown es translocal, es transracial, y entonces no se circunscribe a lo nacional. Y a partir de esa diferencia metodológica también se deriva su noción de literatura, su visión de la literatura. Y entonces René de Pestre en su afirmación de que las sociedades americanas produjeron algo nuevo o crearon algo nuevo para el concierto de las civilizaciones, eh, él persigue un concepto de literatura latinoamericana. Él concibe esa literatura latinoamericana como una literatura mestiza, como una literatura acriollada, en la que todos los troncos culturales que conforman la cultura latinoamericana se reconocerían y no se distinguirían por su raza. Mientras que en el caso de Jerome Brown, es un concepto de literatura, una noción de literatura un poco más compleja, porque vemos que, claro, está circunscrita a la diáspora africana, a la que él le quiere conferir o dar este urtexto, este texto original de la primera época, y que abriría todo el trayecto o la línea que vincularía la discursividad afro en toda la tradición que él establece desde el siglo XVI con Juan Latino hasta el siglo XXI con los escritores afrodescendientes contemporáneos. Y en esa línea que establece Jerome Branch sobre la literatura, aquella que De Pestre denomina como literatura latinoamericana o literatura criolla o literatura mestiza, queda, digamos, a un lado, queda excluida en la medida en que sería una literatura que para Jerome Brown reproduce la estética blanca, eh, tiene una preocupación más
alrededor del chauvinismo blanco, por ejemplo, lo dice Jerome Branch. Sería una literatura ambivalente con respecto a sus propias posiciones sobre el abolicionismo o el antirracismo, y sería una literatura también cómplice del estatuto racial. Y eh, digamos, hay un reconocimiento también importante histórico de Jerome Branch y de René de Pestre, de que los descendientes de africanos después de la esclavitud fueron excluidos de la educación y de los proyectos educativos de las naciones latinoamericanas. Y Jerome Branch eh, atribuye a este fenómeno la ausencia o el vacío de contradiscursos eh, en la literatura americana y en la literatura del Caribe. Y entonces es aquí donde yo quiero presentar mi proyecto de tesis de doctorado, eh, para hacerle la pregunta a Jerome Branch o al texto del Malungaje, si únicamente los discursos producidos por afrodescendientes serían contradiscursos, serían anticoloniales, serían decoloniales. Mi proyecto se titula África en América, Historia y Etnografía en la Literatura Latinoamericana entre 1920 y 1960. Es un proyecto que tiene como interés principal estudiar una serie de obras producidas en Hispanoamérica, específicamente en Colombia, Venezuela y Cuba, entre 1920 y 1960, que tienen tres rasgos en común que son fundamentales y que intervienen en esta discusión sobre la presencia africana en la cultura y la historia latinoamericana. Y es que, en primer lugar, el rasgo predominante de estas obras, que ya en un momento les digo cuáles son, el rasgo predominante de estas obras es que tratan la presencia africana en la historia latinoamericana. Desde el cimarronaje, desde esta práctica cultural, en los movimientos abolicionistas, el antiesclavismo, la participación de los descendientes de africanos en las revoluciones de independencia de América Latina y su integración dentro de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Lo que Jerome Branch señala como vacío epistémico en la transición entre esclavitud y ciudadanías, mucho de ese vacío epistémico podría ser llenado o de alguna manera discutido a partir de estas obras literarias, esa transición entre esclavitud y ciudadanía. Eh, el segundo rasgo que tienen estas obras en común es que están conformadas por el discurso histórico y por el discurso etnográfico. Esto quiere decir que en su mayoría son novelas históricas que tratan sobre el pasado de América Latina entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XX. Son casi 200 años de historia, desde la colonia hasta las repúblicas, y al mismo tiempo son textos etnográficos, es decir, textos en los que los autores incorporan procedimientos de la antropología, como la recopilación de registros orales, lingüísticos y tradiciones rituales, así como el sincretismo de las tradiciones culturales africanas con las tradiciones europeas e indígenas, etc. Y por último, el rasgo que comparten estas obras es que se producen al mismo tiempo que los debates sobre la raza en América Latina, que tuvieron lugar en muchos países a principios del siglo XX, en muchos países de América Latina, específicamente en las ciencias como el derecho, la medicina, la antropología, la sociología, que vinculaban directamente la raza con la criminología, con el atraso, con la barbarie, con la inferioridad, con la enfermedad, y son discursos que tienen lugar en este momento, donde también se fundan, por ejemplo, los institutos de antropología nacionales de estos tres países, Cuba, Colombia y Venezuela.
Y estas obras están tratando estos temas con procedimientos que adoptan eh, desde por ejemplo, la participación que varios de estos escritores tuvieron en París, justamente en este momento de 1920 y 1940, el periodo entre guerras del Renacimiento y de la vanguardia en París, la Cosmópolis Negra de Jérôme Branche. Estas obras son entonces las que presento a continuación. El periodo es 1920-1960, las obras fueron publicadas entre 1925 y 1962. De Colombia, La Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla. Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios, ese todavía está en discusión. De Venezuela, Las Memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra. Pobre Negro de Rómulo Gallegos. De Cuba, Petrona y Rosalía de Félix Tanco Bosmeniel. Cuentos Negros de Cuba de Lidia Cabrera, El Monte de Lidia Cabrera, El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier y El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier. Lo que yo quiero responder en mi proyecto de doctorado es cuáles son las condiciones de posibilidad del discurso literario cuyo rasgo predominante es la presencia africana en la cultura y la historia latinoamericanas en el contexto de los debates culturales sobre la raza en América Latina que tuvieron lugar en el periodo. ¿Crean una práctica discursiva nueva o reproducen las ideas de los discursos dominantes? Y yo sostengo que la presencia africana es fundamental, la cuestión africana es fundamental para darle forma al discurso literario en este periodo, al menos en estos 3 países, y es una oportunidad para descolonizar el canon literario latinoamericano, en la medida en que si yo asumiera que estas obras hacen parte de esos textos que reproducen la estética blanca, que son cómplices del estatuto racial o que son ambivalentes con respecto a las posiciones del abolicionismo, etcétera, no podría estudiarlas desde esta perspectiva y mi interés y lo que yo sostengo es que hacen parte de este proceso de la literatura latinoamericana en el que África ha jugado un papel fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Si podrías... Sí, dame un momento. Ya. Exacto. Pues muchísimas gracias por la presentación. Algunos de nosotros ya conocen el proyecto, es increíblemente bello, me parece fantástico, de verdad. Y muy importante, sobre todo porque como acá en Estados Unidos se ha hecho más, se ha investigado muchísimo más sobre los slave narratives, y hay como todo un cuerpo y todas y hay muchísimos estudios. Bueno, aún no son suficientes, nunca van a ser suficientes, pero hay más estudios sobre toda esa cuestión de cómo se podría descolonizar la literatura de acá. Y para Latinoamérica hay muchísimo menos. Y siempre se ve como este gap, ¿no? Entre si uno va comparando esto. Así que yo creo que tu proyecto realmente tiene una importancia increíble, sobre todo claro, para la literatura del siglo XX y luego habrá que hacer más, pero siempre es como striking para mí de ver que hay muy pocas, que hay muy poca literatura negra, afro-latinoamericana en Latinoamérica, sobre todo, por supuesto, por la desalfabetización estratégica del colonialismo y todo eso. Y entonces con tu proyecto tú vas a cambiar la memoria colectiva sobre ese asunto. Y sí, con esto vamos a abrir la discusión. Ustedes todos pueden hacer preguntas o comentarios, lo que ustedes quieran. Yo, por supuesto, como siempre, tengo preguntas, pero sí, ustedes ya también lo han discutido en su coloquio, así que nomás también pueden compartir lo que son los pensamientos actuales de ustedes. ¿Puedo hacer una pregunta? Juan Blanco, Sí. por favor. Excelente presentación.
Y hay, creo que hay un interesante ángulo a tomar en esto, que es siempre la sombra del nacionalismo, el pensamiento nacional, Estado-nación de Europa del siglo XIX, pero hay otro ángulo de la formación de las naciones que creo que es aplicable aquí, y lo explicaré desde un ángulo europeo. Por ejemplo, en la Grecia antigua, en el mundo antiguo, se hablaba de dos formas de crear asentamiento. Una era la castramentación, que es el campamento militar, y la otra es sinuecismo. Y sinuecismo es mucho más antiguo. Sinuecismo es la unión de pueblos diversos en una entidad mayor, donde hay un recuerdo celebrado a través del sínodo, que es una entidad pseudo religiosa política de la comunidad en particular. Así, por ejemplo, en Atenas antigua, uno de los festivales más importantes de la ciudad era la celebración del sinuecismo de los diferentes grupos, las diferentes tribus que arribaban a la llanura del Ática y que luego se convirtieron en esa nación de Atenas. Creo que eso es una expresión operativa, incluso en términos modernos, y creo que es una eh, observación muy aplicable, incluso a grupos que han llegado a un lugar forzosamente, porque la clave de todo es la memoria histórica de esos pueblos a base casi de una religión social, donde ellos celebran la antigüedad, la genealogía, los antecedentes, los antepasados. Y me parece sería muy interesante y aplicable al concepto de las religiones africanas, ¿no? Porque hay muchos pueblos africanos que llevan como esclavos, o no, tal vez no tanto. Sería interesante ver si hay un recuerdo de las naciones o de los antecedentes pre-esclavitud y cómo eso se salva en los malungajes, para usar la terminología de uno de los escritos de hoy, como algo que sirve como una base política, digamos, efectiva de los palenques, para usar un término para eso. Y creo que también es aplicable en tiempos modernos, ¿no? Eh, las religiones africanas persisten de alguna manera, sobre todo en un país como Haití. Y eso lleva consigo no solamente una religión, sino un principio de organización social, de organización política, de recuerdo histórico de los antepasados. Me gustaría saber cómo eso se plasma en esta literatura que tú estás planteando. ¿Es un precursor? ¿Es algo consciente? ¿Es algo hacia el cual se va? Porque eso es una cosa que representa un enfrentamiento con el concepto institucionalizado del Estado-Nación de la Europa uh, tal no moderna. Me estoy refiriendo al siglo XIX y siglo XX, en que todo está normativizado, de que el Estado central tiene un ciudadano normativo, que habla un idioma normativa, que tiene una metodología normativa y que en donde hay gente que representa más esa realidad y hay otra gente que menos, y ahí está, eso es muy relacionado con la tenencia de poder y legitimidad en estos países. Francia es un perfecto modelo de ello. Muchas Francia ha dicho gracias. demasiado, pero es un tema muy interesante para Sí, mí. muchas gracias. Definitivamente, en este corpus que seleccioné para la tesis, están incorporados estos elementos, digamos, anteriores a la esclavitud. Una cuestión fundamental y que también comparten estas obras es que se distinguen de las obras del siglo XIX de América Latina, en que en el siglo XIX eso no estaba considerado, eso no era una pregunta. Los escritores no tenían esa inquietud y si la tenían, había una, digamos, una incipiente etnografía, pero hecha desde la perspectiva ya de la esclavitud, sobre el origen de los africanos y cuáles eran más fuertes para ciertos trabajos o cuáles eran de ciertas características para que ejercieran el trabajo doméstico, etcétera. Y desde ahí es que establecen esas clasificaciones antropológicas, digamos, del siglo XIX, pero las obras del siglo XX cambian completamente esa perspectiva y al incluir registros, por ejemplo, como los de Lidia Cabrera, lo que hace Lidia Cabrera a principios del siglo XX es recoger la tradición oral de la religión yoruba extendida por toda Cuba.
y crea pues este texto de El Monte, ¿no? Que es la mitología yoruba, y también los cuentos, de los cuentos negros de Cuba, a partir de esa recopilación de tradición oral de la religión yoruba. En el caso de Alejo Carpentier, en El Reino de este Mundo, está la religión vudú, que fue fundamental para la revolución haitiana en el finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y también está todo el proceso del cimarronaje en Alejo Carpentier, y de cómo el Caribe configura un espacio, y en eso estoy de acuerdo con Jerome Branch, translocal, en el que muchas experiencias tuvieron lugar, pero cuyo tronco común es el de la experiencia africana que eh, llega desde los barcos negreros, pero desde el primer momento en que estos barcos llegan, los africanos no se dejan someter y huyen, escapan y forman esta práctica del cimarronaje y crean esas sociedades, digamos, que disputan la legitimidad del Estado-Nación o digamos, de la colonia en su momento, y luego del Estado-Nación porque no se dejan someter. Y esos procesos aparecen en estas obras, digamos, no solamente, digamos, de los africanos en la época colonial, sino también de las nuevas sociedades en las repúblicas, cuáles fueron las tensiones y los problemas sociales y raciales que tuvieron lugar cuando se firmaron las independencias o se lograron las independencias. Todo ese proceso convulso de la historia latinoamericana está en estas novelas, desde la etapa pre-esclavista hasta la republicana del primer centenario. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, Sí, no, sí, está perfecto. Yo también me estuve preguntando, de hecho, sobre cuál es sí, cómo se pueden leer las diferentes religiones sincretistas como archivos históricos, ¿no? También si estamos mirando las tradiciones orales y todo, pues que sería todo un corpus literario muy diferente a lo que estamos normalmente, a lo que estamos estudiando, ¿no? Pero de eso también va a hablar Ana Ochoa, una profesora de acá de la Colombia, en otra sesión, así que no tienes que, que entrar demasiado en esto. Yo estoy segura de que hay más preguntas. Laura, por favor. Buenas noches. ¿Ustedes pueden escucharme? Sí. Sí, qué bueno. Hola a todos. Muchas gracias, Juan Felipe, por tu presentación. Tu proyecto es muy interesante, es muy necesario, como Catarina ha dicho. Yo tengo unas preguntas y sugestiones de lectura. Quizás conoces lo que voy a decir o no sé. Primero, me pareció muy interesante tu corpus. Y me pregunto, ¿por qué no, por ejemplo, yo tengo la impresión, yo nací en Brasil, estudié allá literatura y tengo la impresión que hay muchas relaciones entre Cuba y Brasil. Hay un historiador que se llama Luis Felipe Alencastro, escribió un libro muy importante sobre la esclavización y el tráfico negrero en el Atlántico Sur, que se llama O Trato dos Viventes. Y creo que allá puedes encontrar también una otra concepción de nación. O sea, nación no es solo el Estado Nacional brasileño o Estado Nacional venezolano, pero la propia idea de nación es mucho más expandida porque el vínculo de Brasil, por ejemplo, con Angola o con el Congo es tan fuerte que no se puede decir que el Estado Nacional corresponde a las fronteras geográficas del país. O sea, creo que es un punto interesante.
para discutir la cuestión de la nación. En ese aspecto, por ejemplo, Cuba y Brasil tienen muchísimo que ver, porque fueron los dos portos, los dos puntos en América que recibieron más gente de África, ¿no? Más esclavizados de África. Entonces me pregunto, ¿por qué los tres países y por qué no incluir, por ejemplo, Brasil, que es un caso, en comparación con los otros países de América Latina, un caso absolutamente distinto, ¿no? Porque Brasil no fue una república, ¿no? Fue una monarquía en el siglo XIX y fue el último país a abolir la esclavitud al final del siglo XIX por cuestiones que no necesariamente tienen que ver con una lucha popular. O sea, es un caso particular en el contexto de América Latina y es preciso tener en mente también saber que Brasil fue el país que más recibió esclavizados en toda América. O sea, es muy interesante. Hay una literatura brasileña en el siglo XIX y en el siglo XX que tratan de esos problemas. Y el otro punto que quería hablar es que en las vanguardias en Brasil de los años 20, hay muchos poetas que trataron de esa cuestión de la negritud, pero es una cuestión que se mezcla también con las vanguardias, o sea, una cuestión de forma literaria. Es una otra cuestión para ti, o sea, ¿en qué medida los textos que escogí, los romances o los textos de historia y etnografía, eh, buscan también una otra forma literaria? O sea, ¿en qué medida un otro asunto, un otro tema, un otro problema exige también una otra forma literaria? Creo que ese es un punto interesante para pensar la decolonialidad. O sea, por fin, en ese contexto de las vanguardias brasileñas de los años 20, pero el libro no es de los años 20, el libro es un poco más, se publicó un poco más tarde, es un libro de poemas que se llama Mafuá do Malungo, que es exactamente la palabra malungo, pero no fue escrito por un descendiente de africanos, pero por un poeta blanco, o como se quiera decir. En Brasil es un poco difícil la clasificación, ¿eh? Ustedes saben. Pero es un título muy interesante que tiene relación directa con ese contexto, ¿no? de la negritud y de la esclavitud en Brasil. Es eso, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sí me han preguntado varias veces por qué no he incluido Brasil en el proyecto. Em, bueno, el énfasis de mi proyecto está en primer lugar en Hispanoamérica, o sea, en la región hispanohablante de América Latina, y específicamente en estos tres países, porque son los que más presencia de afrodescendientes tienen en Hispanoamérica. En primer lugar está Colombia, luego Cuba y finalmente Venezuela. Y yo también entiendo que existen esas relaciones de los procesos artísticos y literarios de esas primeras décadas del siglo XX, eh, pero claro, digamos, por una cuestión de que el corpus ya es un poco extenso para una tesis de doctorado, eh, entonces no incluí Brasil, pero me gustaría mucho poder establecer esa relación y poder continuar, digamos, con una investigación un poco más amplia, porque de todas maneras, a lo largo de la investigación me he dado cuenta que esto es un fenómeno, digamos, eh, del hemisferio occidental. O sea, la presencia africana se nos ha velado durante mucho tiempo, pero han estado presentes desde siempre. O sea, desde ese momento en el que muchos de ellos se encuentran en París
a principios del siglo XX, o sea, Alejo Carpentier está ahí en París, está Teresa de la Parra, está Lidia Cabrera, está M. Césaire, tiene lugar la vanguardia del surrealismo, todo este interés que tuvo el surrealismo con África, todas las investigaciones de Bataille sobre las culturas africanas, etcétera. Todo eso tiene lugar ahí y estos escritores regresan a América y muchos de los escritores mismos franceses también van a América y entonces esto es un proceso realmente transnacional de las vanguardias y es una cosa que hay que analizar desde esa perspectiva. En el sentido de, claro, toda la influencia que ejerció, por ejemplo, las máscaras africanas en el cubismo de Picasso después, ¿no? O sea, definitivamente es un periodo muy rico, es un periodo que exige investigación muy exhaustiva desde esta perspectiva y yo considero que especialmente desde esta perspectiva, porque definitivamente fue una cosa, digamos, la presencia africana en este momento, el reconocimiento que estos escritores hacen de esa presencia está imbricada, está junta con las vanguardias artísticas. O sea, la renovación de las formas literarias, la renovación de las formas artísticas tiene lugar en ese momento. Em, y yo también he pensado lo de la hibridación de los géneros, digamos, cómo se transforman estos géneros en el sentido de que, por ejemplo, en los textos de Lidia Cabrera, que son textos etnográficos, en los que hay una recopilación de oralidad, hay una, digamos, es interesante ver las tensiones que hay en el principio autoral, porque de todas maneras ella recopila esta tradición, pero ella también tiene un interés en crear un texto, en armar un texto con toda esta información, con toda esta tradición, y entonces se crea algo, digamos, que tiene texto etnográfico, pero al mismo tiempo es una colección de objetos, pero al mismo tiempo es una mitología, y entonces se crea un texto absolutamente fabuloso, y asimismo con los otros. Muchos se ciñen al modelo tradicional de novela, por supuesto son novelas y se conciben como novelas, pero en un principio también fue difícil para la crítica clasificarlas. El Reino de este mundo de Alejo Carpentier no fue considerada novela en el momento de su publicación, sino ensayo. No se sabía realmente qué era eso, ¿no? Y lo mismo ocurrió también con El siglo de las luces, la novela de Tomás Carrasquilla, por ejemplo, que es la primera novela realista en Colombia, tiene una cantidad de elementos etnográficos de discusión sobre el sincretismo religioso que vienen a interrumpir la acción novelesca, por ejemplo. Están hablando de la protagonista de la novela, pero en un momento se interrumpe ese discurso narrativo y se habla eh, de los bailes, de las tradiciones, de los rituales, de de cómo hubo un sincretismo entre la religión africana en ese momento en Colombia con el catolicismo y entonces se celebran ciertas fiestas religiosas de otra manera y se incluye el baile en ellas, por ejemplo. Entonces, y todo eso está en los textos. Entonces son textos que definitivamente producen algo nuevo justamente por incorporar estos elementos. Entonces todos son retos muy interesantes. Buenísimo. Tenemos dos más preguntas al Gracias. momento. Primero de Estefanía Cuero y después de Ana Troncos. Por favor, Nia. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con las personas blancas o figuras blancas en la literatura. Quisiera saber si también vas a enfocar o incorporar el efecto que tiene el africanismo en la literatura latinoamericana para la gente blanca. Sí, definitivamente, porque, digamos, en su mayoría, los autores de estos textos serían considerados blancos en América Latina y son miembros en su mayoría de la élite.
Teresa de la Parra fue hija de presidente de Venezuela. Rómulo Gallegos fue presidente de Venezuela. Teresa de la Parra, no, mentiras. Lidia Cabrera también era hija de un funcionario público. Alejo Carpentier era hijo de francés y de rusa, criado en Cuba, etcétera. Digamos, el escritor afro que incluyo en el corpus es Arnoldo Palacios, que es colombiano, pero digamos que en gran medida son escritores considerados blancos, pero son escritores blancos que reconocen el tronco africano en la tradición cultural y en la historia latinoamericana, y que nos proporcionan en sus textos unas perspectivas distintas sobre la historia latinoamericana, sobre la cultura latinoamericana. Son escritores que, digamos, en su mayoría son textos que recogen esta tradición, la incorporan a la literatura y crean unos textos distintos. Y entonces, en esa medida, digamos, por ejemplo, el caso de Félix Tanco Bosmeniel es algo muy interesante, en la medida en que es un escritor criollo del siglo XIX, que escribe su novela Petrona y Rosalía, la que incluyo en mi corpus, en 1838, pero por la censura en Cuba en el siglo XIX, la publican solamente hasta 1925. Y hace parte su novela de las novelas antiesclavistas cubanas del siglo XIX. Y ese debate que tuvo lugar en el siglo XIX sobre la esclavitud en Cuba fue llevado a cabo por esta élite intelectual, a la que algunos críticos acusan de estar a favor de la ciudad letrada y de responder a los intereses del gobierno en ese momento, o de lo que, digamos, en ese momento era colonia Cuba, pero digamos, de responder a los intereses de la clase criolla en su momento, que quería, digamos, asimilar a estas poblaciones afrodescendientes dentro de la cultura letrada. Pero al adentrarse en los debates, lo que yo me encuentro es que hay posiciones muy distintas, y que así como hay reformistas y que así como hay estereotipos y prejuicios racistas, también hay perspectivas anticoloniales y perspectivas que estaban en contra de la dominación española de Cuba, pero además en contra de la esclavitud como un flagelo, como un horror, como algo que iba en contra de toda humanidad. Y son diferentes posiciones que tienen lugar ahí. Entonces, definitivamente la cuestión africana ha sido fundamental para los debates de la esfera pública en América Latina, y eso tiene lugar en la literatura, eso lo podemos ver en la literatura. Espero que eso haya respondido. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien ahora? Porque tengo un problema con la conexión. Sí, No, ok, se oye bien. gracias. Ana. Ana. Hola Felipe, hola a todos, todas. Gracias Catarina también por esta invitación. Me siento prácticamente en Nueva York en este momento. Afuera hacen 17 grados bajo cero, pero en Nueva York no sé, no tanto frío, ¿no? También hace frío, pero no tanto, pero sí hay nieve en todos lados, sí. Yeah. Felipe y yo estamos en Alemania, ¿no? Felipe, tú también en Viena. Sí. Gracias de nuevo por tu presentación, Felipe. Ya comenté una vez lo bello, como dijo Catarina también, que me parece tu proyecto súper interesante. Mi pregunta está relacionada con un aspecto que mencionaste hace un momento, al que referiste en el marco de tu respuesta a Laura Gagliardi, con respecto a la relación en los textos de los dos autores que nos presentaste al comienzo, ¿no? Tú decías que algo en común era esta disputa epistemológica con la antropología.
Y cuando presentaste tu corpus, un elemento en común de las obras que van a conformar tu corpus es que utilizan metodologías de la etnografía para sus representaciones, ¿verdad? Y ahí me queda la curiosidad por saber qué significa eso para tu proyecto. Ya, o sea, ¿qué pasa con esa crítica? ¿Cuál es la crítica a esta, ¿no? ¿Cuál es esta disputa epistemológica y qué pasa con ella luego en los textos mismos o qué haces tú con ella? Bueno, la disputa epistemológica para estos autores es fundamental porque para ellos la antropología ha hecho parte del proceso de colonización de América. Y digamos, René Pestre se remonta a Firmin, a Antenor Firmin, el haitiano, que escribió este tratado sobre la diferencia de las razas, para acusar a la antropología de pseudociencia en su momento, en el siglo XIX, y decir que no era de ninguna manera una ciencia, sino que era servil a los intereses de quienes seguían sosteniendo en ese momento que había diferencias entre los seres humanos por las apariencias físicas. Entonces, ese examen que hace René de Pestre sobre la antropología lo lleva a considerar que no es la manera apropiada de comprender los procesos de las sociedades latinoamericanas, porque responden, digamos, la clasificación antropológica responde a intereses coloniales. Y entonces él reniega de esta clasificación, por ejemplo, de Hispanoamérica, Lusoamérica, Francoamérica, etcétera, Angloamérica, porque, digamos, responden a esas divisiones, a esas clasificaciones que vienen de Europa, pero que en América no tienen asidero porque se han formado sociedades nuevas. Y es lo que él quiere demostrar y por lo cual la antropología no serviría para comprender la antropología como fue entendida en ese momento, digamos, como instrumento colonial. Y en el caso de Jerome Branch, su preocupación está puesta en la participación que tiene este antropólogo, Scott, creo que es el apellido, en la transcripción del texto de los Saramacca en Surinam, de su tradición oral. Y ese texto que se vuelve fundamental en las luchas de este pueblo por su reconocimiento y por su defensa de su existencia, ¿no? De su autonomía y de mantener su autonomía dentro del Estado-nación surinamés, por decirlo de alguna forma. Y es, digamos, lo que dice Branches, o lo que le exige Branch al antropólogo, a este antropólogo, es que debe tener en cuenta que no puede seguir reproduciendo este discurso étnica y racial en la transcripción del texto y en su acercamiento a este grupo de cimarrones. Es una exigencia la que hace Jerome Branch. Y creo que, claro, de alguna manera los dos establecen esa disputa porque es la ciencia que desde el siglo XIX ha intervenido en los territorios latinoamericanos para estudiar y clasificar a los grupos humanos. Pero para seguir, digamos, en su momento, en el siglo XIX, para sostener esas diferencias, para establecer esas clasificaciones, pero definitivamente no para entender la realidad americana. Y, digamos, en contraposición a esa antropología, lo interesante de los autores del corpus es que
por ejemplo, en el caso de Teresa de la Parra y Lidia Cabrera, ambas estudiaron antropología en París. Alejo Carpentier estuvo también en París con los surrealistas. Y lo interesante es que estudian estos procedimientos, pero cuando regresan a América, Teresa de la Parra se dedica a hacer a esta recopilación de las tradiciones orales, y ella, por ejemplo, al transcribir el texto, cuida mucho que se conserve la oralidad, digamos, el discurso oral que recibe, para no intervenir, digamos, ella tiene una preocupación de no intervenir, aunque, como dije antes, eso amerita una discusión mucho más profunda sobre la autoría, la ambivalencia del autor, etcétera, pero de todas maneras está esta preocupación, hay una conciencia sobre el instrumento que es la antropología en ese proceso, pero digamos, sin esos procedimientos no tendríamos esta recopilación de la memoria de la religión yoruba, por ejemplo. O sea, sin esa recopilación oral no se tendrían esos textos. En el caso de Carpentier, por ejemplo, él tuvo contacto con Jacques Roumain, que es el etnólogo haitiano, que estuvo también en París, y que, bueno, murió muy joven, pero ellos dos se conocieron en la década de los 40 en Haití, justamente en una visita que hace Carpentier a Haití, y él participa de un congreso en Haití de los etnólogos haitianos, y muchos de esos estudios que hicieron los etnólogos haitianos sobre las tradiciones africanas en Haití, producto de eso es la novela El reino de este mundo, donde él incluye los cantos vudú dentro de la novela. Y entonces, todo esto está muy bien explicado en un texto de Anke Birkenmeier, que es una alemana que escribió su tesis doctoral sobre Alejo Carpentier y la cultura del surrealismo en América Latina. Ella es la que hace este rastreo de fuentes de Carpentier para escribir El reino de este mundo. Pero entonces, digamos, lo importante, por ejemplo, en el caso de Carpentier, y creo que la mayoría de estos autores, es que se dan cuenta que no hay que, digamos, el problema de la antropología siempre ha sido la clasificación y la jerarquización, ¿no? Para decir que hay unos superiores, otros inferiores, etc. Pero lo que hacen estos autores es incorporar estos procedimientos y crear una heteroglosia en sus textos donde conviven diferentes voces y diferentes grupos sociales de manera igualitaria. Y algo también muy importante es que están la incorporación de estos mitos, de los mitos de la tradición religiosa africana, y algo que dice de Pestre, por ejemplo, que la cuestión no es racial, sino que la cuestión es social y de clase en América, y que la distinción la estableció Jacques Roumain con su texto de Las quejas del hombre negro. La división clara es entre opresores y oprimidos para René de Pestre, independientemente del color de la piel, por ejemplo. Y eso es muy importante en estos autores, en la medida en que su perspectiva o la inclusión de estos personajes se hace con la conciencia de que son miembros de las clases populares y sus tradiciones intervienen en las novelas en la misma medida en que están las otras tradiciones conviviendo, ¿sí? Por supuesto que está el reconocimiento de la religión cristiana y de la religión católica, pero transformada completamente por las tradiciones africanas. Y entonces ya no se celebra de la misma manera esas fiestas religiosas en América porque se mezclaron o se sincretizaron con las tradiciones africanas. Y todo eso aparece en los textos. Entonces,
justamente en la cuestión de la hibridación de los géneros, se ve cómo ellos mismos, los autores, digamos, elaboraron sus propios códigos para abordar esa realidad. No responden al mismo interés de la antropología que critican de Pestre y Branche, de ninguna manera. O sea, lo interesante es que hay una descolonización de la antropología en sus mismos procedimientos. Sí, por favor, Claudia. Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, yo en realidad no sé si es justamente acá el espacio para discutir nosotros dos, pero quisiera solamente añadir muy brevemente a lo que acabas de decir, que me parece fundamental en la hibridación de los géneros, que ahí justamente creo que es, digamos, lo que después tendrás que hacer y señalar muy precisamente cómo justamente se trabaja en el texto a través del narrador, a través de los personajes, esa hibridación, porque digamos, en el sentido de la pregunta de Ana, se podría decir con, digamos, ahora un poco polémicamente, se podría llegar a decir que de repente a principios del siglo XX hay una clase de autores blancos latinoamericanos formados en Europa, en contacto con una nueva forma de antropología que se está enseñando allí, en contacto con los surrealistas, en contacto con un auge de una exotización hasta cierto punto también, digamos, de la presencia africana como una suerte de liberación de una mente europea de este momento parisina, y que entonces justamente estos autores regresan a Latinoamérica y escriben una literatura donde emplean formas de etnología para, digamos, transcribir una presencia africana en Cuba, en Brasil, en Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para justamente trabajar y señalar que no es así que realmente proceden estos autores, yo creo que ahí, digamos, es el momento en que el análisis literario o la escritura literaria nos señala otras alternativas, o, digamos, nos permite ver hasta qué punto, justamente en la hibridación consciente hasta cierto punto, se da la deconstrucción de la etnología clásica o etnología, digamos, científica, no literaria, que se ejerce fuera de estos textos, ¿no? Y yo creo que justamente en esta línea puede el análisis también señalar cómo la literatura puede ser un discurso justamente de descolonización que prepara otro tipo de caminos que el discurso llamado científico, digamos, ¿no? Solamente, bueno, claro, después podemos seguir nosotros en otro contexto, pero eso quería añadir ahora justamente porque se dio esta discusión. Sí, gracias, Claudia. Sí, o sea, una cosa muy interesante de los textos es que, como lo señalé al principio en la presentación, son textos que están discutiendo este asunto de la raza y de la presencia africana al mismo tiempo que otros discursos que, digamos, es importante señalar que son textos que se producen en el centenario de las independencias y que se preguntan por la formación de la nación a lo largo de todo el siglo XIX, después de las independencias, y cómo continuar con ese proceso a lo largo del siglo XX. Y hay diferentes respuestas en estos discursos científicos. Respuestas que son, por ejemplo, eugenésicas en su mayoría, de desaparición de
del elemento africano, por diferentes vías. Una de ellas era, por ejemplo, el mestizaje. Pero otra de ellas era simplemente aislarlos completamente y no tener contacto con ellos, etc. Y fue una respuesta que también se dio para los indígenas en ese momento. Pero lo que hace la literatura es incorporar a los elementos africanos, la presencia africana, y a través de estos procedimientos crear un discurso heteroglósico, polifónico, que pone en igualdad de condiciones a estos personajes con los blancos, a discutir sobre la religión, a discutir sobre la política, sobre el abolicionismo, sobre la ciudadanía, sobre el concepto de ciudadanía, porque realmente es interesante. En estas obras también hay unas nociones de ciudadanía circulando. Eh, y por eso decía que es importante también volver al texto de Branch en ese vacío epistémico de la transición entre la esclavitud y la ciudadanía. En estas novelas hay unas nociones de ciudadanía circulando. La cuestión africana, que es otra cosa que quiero sostener también con la tesis, es que la cuestión africana no se reduce al problema racial. La cuestión africana tiene que ver con la formación política, social y cultural de América Latina. Y eso rebasa el problema racial. Y por eso, digamos, la literatura refleja eso en cierta medida con esta hibridación de los géneros. Entonces, por eso es una gran oportunidad. En realidad, el corpus es una gran oportunidad. Pues a mí me fascina muchísimo la interdisciplinaridad en estos discursos que tú tocas en tu trabajo, sobre todo con la antropología, pero claro que también hay más disciplinas que juegan un rol, ¿no? Que tienen un papel en lo que estás analizando, sobre todo si estamos pensándolo todo desde una manera, desde un nivel un poco más distanciado, preguntándonos cómo podemos descolonizar, cómo nosotros podemos descolonizar el canon literario, igual que tú lo estás haciendo ahorita mismo. Y pues eso es lo que quería decir. Me fascina muchísimo las paralelas que tú nos has mostrado entre De Pestre y Branch, pero también con MSC, que lo estuvimos hablando al principio, y cómo cambia este rol de la antropología, porque por supuesto ahora también claro, hay que criticarlo muchísimo, hay que ver cuáles son las posiciones, quién habla, quién tiene el poder, cómo se habla ¿sabes? Cómo se evita la objetificación del que uno está hablando. Pero también creo que tanto, igual que estás mirando a la hibridización de los discursos dentro de los libros, también puedes llevarlo al nivel teórico y preguntar cómo puede mi investigación ganar de la interdisciplinaridad, ¿sabes? Igual que lo hicieron los autores. Así que mi pregunta sería, ¿cómo lo tratas tú? ¿Estás leyendo textos antropológicos para seguir tus investigaciones? ¿Cómo, sí, con qué trabajas? ¿Cuáles son los textos que te ayudan? ¿Son textos históricos o más bien son lecturas de textos como la primera época, la que menciona Jerome Branch con la investigación esa del antropólogo Richard Price en su texto? Eso, pues la historia oral de los Aramaca, pues sí, ¿hasta qué punto? Porque a veces también eso inspira un trabajo de análisis, tal como lo haces tú, de literatura, ¿no? Donde la literatura sería el centro de tu trabajo. Sí. Bueno, pues el corpus teórico creo que es una parte
claro, muy importante del trabajo de tesis, pero también muy difícil a la hora de abordarla. Pero digamos que principalmente, como mi interés está puesto en el discurso, en la formación del discurso, parto de Foucault, del problema del discurso, del orden del discurso, em, y digamos, algo que ha sido importante a lo largo de las investigaciones, ver que si bien la literatura atraviesa un proceso para formarse como discurso y para configurar una manera de decir las cosas, en ese proceso también intervienen otros discursos. Es decir, es la literatura la que está atravesada también por discursos. Y en esa medida es importante entender de qué manera se produce el conocimiento. Porque es claro, por ejemplo, en los textos del siglo XIX, cómo hay ciertos discursos operando en los textos eh, que en su mayoría no tienen en cuenta la historia o el pasado de los africanos esclavizados, mientras que al pasar en la transición al siglo XX, los textos literarios sí tienen en cuenta eso y ya intervienen otros discursos, no los del siglo XIX, sino la historia y la etnografía, por ejemplo, en el siglo XX. Entonces, esas transformaciones en los regímenes del saber y del conocimiento son también importantes. Entonces, Foucault está ahí como una presencia importante, pero también los escritores del Caribe, los autores del Caribe, eh, para entender de qué manera eh, se, produce, se producen esas nuevas sociedades en América, ¿sí? Con Edouard Glissant, por ejemplo, en, el, en el discurso antillano, eh, pero también en su poética de la relación y en esos encuentros que tienen lugar en América entre sociedades tan diversas, porque el problema, digamos, en términos generales es cómo hacer para crear espacios donde estemos integrados, donde quepamos todos. Y es, digamos, también muy interesante tener en cuenta los textos que se produjeron en el siglo XX, a principios del siglo XX también, a la par que estas obras, eh, que crean también teorías nuevas sobre América Latina. Por ejemplo, el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de Fernando Ortiz es un texto muy importante. Casagrande y Senzala de Gilberto Freire en Brasil, digamos que, claro, no trato directamente el corpus de textos brasileños sobre el tema, pero es una obra fundamental en la sociología de Brasil, que ayuda también a entender otros procesos de América Latina. Digamos, es un texto que es muy particular, pero justamente en su particularidad explica muchos de los fenómenos que se produjeron en otros países en América Latina. Están también el texto, por ejemplo, de Vasconcelos, La raza cósmica, todo este problema de la raza, que es un tema que está circulando en estos discursos en la época. Entonces también quiero tener en cuenta esas visiones de raza que hay, esas nociones de raza, esas relaciones entre raza y cultura en la época y cómo interviene la literatura en esas discusiones, en esos debates. Entonces, pues, digamos, también en cuanto a la historia de la esclavitud, por ejemplo, Aline Helg, con su último texto, Nunca más esclavos, que hace una investigación exhaustiva sobre las formas en las que se liberaron los esclavos a lo largo de toda la historia, que no solamente era el cimarronaje, sino que había muchas otras formas individuales también de compra de la libertad, por ejemplo, que aparece en algunas de las novelas,
la compra de la libertad de alguien, de un familiar, de alguien muy cercano. Digamos, hay también toda una clasificación que hace Aline Helk sobre esas formas de liberación, porque había unas que eran menos riesgosas que otras, y también dependiendo de los estatutos legales de la esclavitud en cada país, era posible liberarse o no mediante la compra de la libertad o mediante una carta de libertad del amo, por ejemplo, de otras prácticas que eran mucho más arriesgadas, como el cimarronaje, en las que podían morir en el intento de huida, o digamos la que fue única y definitiva en su caso, que fue la revolución haitiana. Fue una forma de liberación, la más radical, colectiva, pero así y digamos, la más importante y la que sentó un antecedente para toda la historia de América Latina y del mundo. Pero hay estas diferentes formas de liberación y son diferentes formas de liberación de los esclavos que aparecen en las novelas. Entonces es muy interesante también ver que es un proyecto también muy rico para abordar el problema de la historia, el problema de la antropología, el problema de la literatura, por supuesto. Entonces sí, claro, hay un campo muy amplio de teoría que también tengo que acotar. Pues buenísimo. ¿Quién más tiene una pregunta? Tenemos un poco de tiempo más. Si ustedes quieren, pueden decir o comentar. Sí, gracias, Laura. Sí, quería comentar un poco lo que Juan Felipe habló sobre Casagrande y Senzala, que sin duda es un clásico de la sociología. Y es un libro que hace mucho suceso. Creo que porque el autor estudió también en los Estados Unidos, es una obra muy conocida allí, pero es interesante observar que la sociología brasileña de los años 60 y la historiografía de los años 60 tiene una percepción muy crítica de esa obra. Es, y muchas veces escucho gente hablando también como el libro es importante y todo más, y de facto, pero creo que es más interesante observar las críticas y conocer las críticas que fueron hechas a Gilberto Freire, porque el libro transmite una idea de democracia racial que no existe para nada y nunca existió para nada en Brasil y creo que tampoco en otros lugares. Entonces, hay muchos autores que trataron de desmistificar los mitos criados por Gilberto Freire. Y el mito principal es el mito de la democracia racial. Eso creo que es central y es muy importante tener en vista y tener en cuenta porque es un tipo de discurso para hablar como en este vocabulario, ¿no? Es un tipo de discurso muy, muy común y que no corresponde a la realidad. Entonces creo que es necesario enfocar Casagrande Senzala, pero comprender cómo el libro, el autor están comprometidos con la manutención del status quo, con la manutención de la exclusión de la mayoría, de la gran parte de la población descendiente de africanos. El libro transmite una idea de una nostalgia de la Casa Grande, o sea, una nostalgia de Brasil colonial. Y mismo que haga una descripción positiva de las relaciones interraciales, lo que queda, lo que perdura en el tiempo, el mito de la democracia racial. Era eso que quería comentar porque creo que es un punto muy, muy, muy importante. Gracias. Gracias, Laura. Sí, sí, es muy importante.
porque es algo que también señala Jerome Brownsh en su texto, ¿no? Como algunos de estos textos reproducen esta idea del mito de la democracia racial, y justamente mi proyecto de investigación partió de esa pregunta sobre el mito de la armonía racial, sobre el mito de la democracia racial en este periodo de la literatura, porque claro, son novelas de principios del siglo XX que hablan sobre el pasado de América Latina, sobre el pasado colonial de América Latina, y consideré en su momento que existía la posibilidad de que hubiera esta reproducción de un mito de la democracia racial o de la armonía racial, y al adentrarme en los textos, descubrí que lo que hay es un reconocimiento histórico de las diferencias, y unas tensiones de clase y de raza permanentes en la sociedad. O sea, la polifonía y la heteroglosia de estos textos, y digamos lo que hablo sobre las posiciones igualitarias de los personajes, no reproducen ese mito en la medida en que el narrador, el discurso narrativo, nos muestra las diferencias que existían entre ellos, las rencillas, los problemas que hay, que están en estas sociedades, que no están resueltos, que es necesario resolver, y que justamente tienen un interés de plantear unos proyectos políticos, estéticos para las repúblicas. Entonces, son textos muy interesantes en ese sentido, porque la literatura muestra los problemas, las contradicciones, los conflictos sociales. Pues me parece un comentario excelente para terminar la discusión. Siempre tenemos que tener en cuenta la dimensión política de la literatura que estamos leyendo. Y pues yo creo que ya lo dije 1000 veces, pero creo que es un proyecto excelente, y no puedo esperar a leerlo pronto. Pero sí, si no hay más comentarios, antes de despedirme de ustedes y de agradecerles la sesión muy elegante, muy interesante, yo quisiera invitarles también a participar en la próxima sesión, que será en 2 semanas, el día 23 de febrero. Y ahí conversaremos sobre 3 textos de Naoki Sakai, de Enrique Dussel y de Silvia Winter, con una presentación del profesor Bruno Bostils, de acá de la Columbia University también. Y la sesión tiene el título The West and the Rest, Decolonizing Modernity. Así que creo que también va a ser una sesión interesantísima, y ustedes están invitados, y espero verlos otra vez. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Me encantó. Hasta luego. Muchísimas gracias.